fueron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Wow, me encantó. Le puse de título a esta palabra que voy a compartir con ustedes, es muy sencilla: Jesús en casa. Jesús en casa. Decirle al que tenés al lado: Jesús en casa. No te olvides de este título. A veces pensamos que lo que sucede dentro de nuestra casa es como librado al azar, como que es producto de la suerte, como que es producto del azar, como que es producto también, o sea, que no es mi responsabilidad, sino que es la responsabilidad de mis antepasados. Bueno, mi historia fue así, ¿qué puedo cambiar yo? Vuelvo a repetir la historia. A veces hablamos en los retiros que tenemos, cuando hablamos de perdón, que vemos a una niña que fue golpeada repitiendo la historia como mamá, siendo una mujer que golpea a sus hijos. Entonces, y por ahí yo he escuchado, ¿no?, decir de estas personas: no sé por qué hago lo que no quería hacer. No sé por qué hago lo que tanto me dañó y tanto odié hacer. Y esas cuestiones que se van repitiendo en la familia. Entonces uno dice: bueno, pero es parte de mi pasado, es lo que yo aprendí, es lo único que yo puedo hacer, es lo que me tocó. Y bueno, hagamos lo que pinte, vamos a ver cómo educar a nuestros hijos, lo que pinte, ¿no? Y así está nuestra sociedad cuando la familia se la deja a la suerte. Como quien diría: a la buena de Dios, que no es buena ni es de Dios, ¿no? Y así estamos. Pero me encanta cómo empieza esta palabra. Jesús estaba en la casa. Jesús estaba en la casa. ¿Y sabes qué pasa? Cuando Jesús está en casa, esa casa está bendecida. Cuando Jesús está en medio de una familia, esa familia automáticamente se transforma en una familia bendecida. Si usted quiere una familia bendecida, si vos, querido hijo, querés ver una familia bendecida, Jesús tiene que estar en casa. Y ahora lo vamos a ver, por ahí empieza por uno, pero Jesús tiene que estar en casa. Dice la palabra que se oyó que Jesús estaba en esa casa. Se corrió la bolilla de que Jesús estaba en esa casa. Jesús estaba en casa. Y la pregunta es: ¿qué se escucha de tu casa? ¿Qué se está escuchando? ¿Qué pueden escuchar tus allegados? ¿Qué pueden escuchar tus familiares? ¿Qué pueden escuchar tus vecinos? Mejor no me lo cuentes. Pero ¿qué se escucha de tu casa? ¿No? En tu lugar hay salvación, en tu lugar hay testimonios, en tu lugar, en tu casa hay un testimonio. En tu lugar, en tu casa se escucha que Jesús hace milagros. Pueden acudir a tu casa. ¿Qué es lo que se escucha? Porque claramente
en esta casa se escuchaba que Jesús estaba en ese lugar. Siempre me acuerdo con mi mamá, lo he contado varias veces, ¿no? Que todo el edificio sabía que mi mamá era enfermera. Y a mi mamá le encantaba ayudar al otro, o sea, era enfermera realmente, yo siempre digo de las de antes, esas que súper vocación, ¿no? Y le encantaba, ella vio un accidente y se metía, nada que ver conmigo, nada que ver. Yo veo un accidente, ya estoy llorando, yo veo sangre, me muero. A mi vieja le encantaba, yo me acuerdo un par de veces que hemos visto un accidente y ella enseguida era como, ahí va la Mujer Maravilla, tengo que ayudar, ¿no? Tengo que ayudar al que está caído, no le daba nada. Lo hacía de profesión, lo hacía de amor. Y el edificio sabía, entonces le tocaban el timbre a cualquier hora. Aide, ¿me podés ayudar? Me parece que me siento mal. Y mi mamá 3, 4 de la mañana atendiendo a los vecinos. ¿Qué es lo que se escucha en nuestra casa? Ahí en Filemón, versículo 7 dice, estoy muy contento, decía Pablo, estoy muy contento y animado por tu amor. Por el amor de Filemón, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Filemón era uno de los que se convirtió, después léelo en la Biblia, es el librito más corto ahí, Filemón, pero súper poderoso. Y Filemón se había convertido en una casa, y Filemón ahora tenía abierta su casa. Pero, dicho sea de paso, Filemón había tenido una historia con una persona que trabajaba para él, Onésimo. Y Pablo desde la cárcel, por esas causalidades, se encuentra con Onésimo en la cárcel. Había tenido un problema con Filemón porque Onésimo trabajaba para Filemón y Onésimo no se sabe bien, no lo dice la Biblia, pero se supone que o le había robado o lo había engañado, algo había hecho Onésimo sin Cristo. Pero Onésimo se encuentra con Pablo en otro lugar, estando en la cárcel, y Onésimo tiene un encuentro con Jesús. Y Onésimo pasó a ser una persona clave para la vida de Pablo. Onésimo, y en esta carta Pablo le estaba diciendo, recibí a Onésimo como a un hijo. Mira, hoy cuando estaba leyendo esto de nuevo, te quiero decir algo. Por ahí alguien lo esté necesitando. Por ahí hoy alguien de tu casa se haya ido como esclavo, pero cree que va a volver como hijo. Créelo que el Señor lo va a traer nuevamente como un hijo, como un hermano. Amén. Entonces cuando lo leía hoy a la tarde decía, qué bueno, ¿no? Qué loco, porque Onésimo se fue como esclavo y volvió como hijo. Así que recibilo. Yo, ¿saben lo que creo? Creo en la restauración de una casa. Creo en la restauración de una familia. Creo que aquellos que hoy están esclavizados vuelven como hijos. Creo que aquellos casos imposibles en una familia vuelven como hijos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué había en esa casa? En esa casa había multitudes, había mucha gente. En esa casa había criticones. Siempre los hay, ¿sí o no? ¿Conoce algún criticón de la familia? ¿Vieron cuando se reúnen en alguna fiesta? Que aparece la tía y no te casaste todavía. ¿No? Ya te divorciaste, ¿no? Tenemos un familiar así, metepúa, ¿no? Bueno, estaban también en la casa, estaba la multitud, estaban los espectadores, los criticones, había un par de locos también dentro de esa casa, pero unos locos lindos que tenían fe. Y dice la Biblia que tenían tanta fe de que su amigo, no sé si era su amigo, supongo que sí, porque hicieron tanto por esta persona, por amor, que dijo, che, algo tenemos que hacer por este que está paralítico y no puede entrar a causa de la multitud y no vamos a poder entrar con el lecho, con él cargando, y a alguien se le ocurre romper el techo. Yo les digo, lo mato. A veces vienen los niños a casa de nuestro equipo y juegan con la pelotita. Ay, Dios mío, ¿qué tal esa pelotita? Me va a romper la pared, ¿no? Imagínate si a un loquito desgraciado se le ocurre con mucha fe y amor romper el techo de tu casa. ¡Wow! Es para pensarlo, es otra perspectiva. Pero estuvo bueno porque algo sucedió cuando estos locos creativos cometieron ese acto de fe. Por eso es que encontramos en esta casa un par de locos fanáticos por Cristo, rompetechos, llenos de fe, ¿no? Encontramos gente que estaba acudiendo a Cristo, encontramos los criticones. Ahora,
quiero decirte 3 cosas rápidamente, lo que hay en una casa. Cuando está Jesús en casa, lo primero que hallamos es fe. ¿Me escuchaste? Lo primero que vemos en una casa es fe. ¿Sabes qué? Hay cosas que se heredan. Por ahí vos decís, sí, heredé la enfermedad de mi viejo. No hablo de eso. De ahí se corta en el nombre de Jesús. Ahí declaramos sanidad. Pero yo estoy convencida que la fe se hereda. Yo estoy convencida que si vos cambiás la historia de tu familia y tenés fe en Jesús, esa fe va a comenzar en la historia de tu familia a cambiarla. El otro día escuchaba a Ezequiel, nosotros estábamos en Córdoba y él estaba predicando y él contaba, me re emocionó, se lo mandé a Coquita, se largó a llorar, imagínense, que él decía, yo estoy acá parado por mi abuela. O sea, alguien que se levantó en fe a cambiar la historia de su familia. Por eso te quiero decir, lo primero que tenemos que encontrar en casa, en la familia, es fe. Para heredar, vos podés cambiar la historia, vos podés comenzar una nueva historia en tu familia. Por eso digo que la fe se hereda. Si en tu casa hay duda de lo que Dios puede hacer, no te extrañes después que tus hijos empiecen a dudar algún día. Uy, chan, eso no gustó. Si en esta casa hablo de fe, en esta casa resolvemos las cosas con fe y probablemente estés marcando tendencia. Probablemente los que te vean en esa casa hagan exactamente lo mismo después, porque son aprendizajes. Entonces, en mi casa tiene que haber fe. Tengo que tener fe. Que aunque tenga varios onésimos que se porten mal, voy a tener onésimos convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que tener fe. Mirá, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, habla de, Pablo le dice a Timoteo, che, vos estás acá parado por alguien. Me hizo acordar a la prédica de Ezequiel, porque Pablo le dice a Timoteo, che, vos estás acá por la fe de tu abuela. Mira, justito. Por la fe de tu abuela, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En la abuela. Eloida. Y después en Eunice. Digo, ¿la fe se hereda o no se hereda? O sea, hay una abuela loca por Cristo que comenzó a creer y cambió la historia de su familia. Y Pablo lo reconoce y le dice, Timoteo, vos estás acá, sos divino, sos un joven precioso, tenés muchos talentos, pero si vos estás en pie es porque acá hubo una persona que tuvo fe. Amén. Hermanos, si hay alguien que está de pie en tu casa es porque hay alguien que tiene fe. No lo dudo. Hay alguien en tu casa que tiene fe, que hace que las cosas se sostengan en el Señor. Necesitamos una fe no fingida. Qué loco eso, ¿no? Porque me hace pensar, digo, entonces ¿qué? ¿Hay fe fingida y hay fe no fingida? Y claro, la incoherencia, yo digo tener fe, pero con mis actos hago otra cosa. La vez pasada le digo a un niño, ¿por qué no viniste al culto? No, porque mi papá y mi mamá no quisieron venir. Re inocente. y yo me reía por dentro. Claro, porque los niños no la caretean, no van a decir, no, la verdad es que estábamos muy cansados, teníamos que trabajar el otro día. No, el chico dijo la verdad. No, ellos no tenían ganas para venir, no quisieron, lo dijo muy contento. Y yo decía, wow, ¿no? Digo, la fe no fingida en nuestros hogares para que haya transformación. Necesitamos una fe no fingida en nuestros hogares para que haya una transformación. Si querés transformar tu hogar, tiene que haber una fe no fingida. Cuando levantás tu voz en tu casa con fe, vas a cambiar el ambiente. Cuando levantás tu voz en tu casa con fe, vas a cambiar la historia de tu familia. Por eso la fe prueba el hogar. Y me encanta esto, porque digo, la fe prueba el hogar. Prueba lo que creemos, prueba en quién creemos y prueba cómo creemos. Yo puedo decir, tengo la fe a mi manera. Yo tenía un papá así. No, yo con el barba le decía. No, yo con él todo bien y él hacía cualquier cosa. Entonces, la fe es probada en un hogar. Es lo que creemos, es en quién creemos
en el momento de las dificultades y es cómo creemos, cómo vivimos nuestra fe, cómo nuestra familia, cómo tu familia, cómo vos mismo, vos solo estás viviendo la fe en Cristo. Por eso, cuando en una casa se pierden las expectativas, se pierde la fe. Porque las expectativas están relacionadas con la fe. Señor, yo estoy esperando que vos hagas este milagro. No sé cómo lo vas a hacer, como lo canta. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo harás. Sé que lo vas a hacer, ¿no? Y por ahí tenemos esa canción toda la semana. Señor, yo no sé cómo vas a hacer con este cabeza dura, pero lo vas a hacer. Amén. A veces no sé si entregarlo al diablo, al Espíritu Santo, ¿a quién? Pero sé que lo vas a hacer. Amén. Entonces tiene que ver con la fe que te trae solo al culto, a vos y a tu esposo, a tus hijos, o vos solo. Esa fe es... Porque la fe se ve en medio del conflicto, la fe se ve en medio de las pruebas, la fe se tiene que ver en nuestro hogar. Por eso la fe la necesitamos para crecer como familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa fe que te hace, que te ayuda a solucionar conflictos en tu casa, esa fe que te ayuda a levantarte en medio de las pruebas. La vez pasada leí un ejemplo que me gustó, 2 personas que pierden el trabajo, tan actual. 2 personas que pierden el trabajo, uno que tenía fe, que vivía su fe y el otro que no. Y cuando llega a la casa, viste, mirá, tu Dios, el que vas a la iglesia, me dejó sin trabajo. ¿Y ahora cómo vamos a vivir? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Una amargura total, se peleó con su esposa, con los hijos, con el gato, con el loro. Perdió todo. Y el otro con fe llega a la casa y le dice, querida, comprate una Coca-Cola y no me vengas con la Goliat, que sea una coquita. Comprate una coquita, vamos a comprar pollo, vamos a comprar asado. Así le hacemos temblar al diablo. Compramos un buen vacío y vamos a hacer una fiesta. Y la esposa preguntando, ¿pero qué pasó? Me quedé sin trabajo. ¿Qué le dirías vos, querida esposa? Quisiera ver eso. Y dice, pero no te preocupes, porque si Dios cerró esta puerta, Dios me va a abrir un portón, nos va a bendecir, vamos a ser prosperados. Esa es la fe que nuestro hogar necesita. Esa fe que puede ver un buen final en una familia, aunque cueste. Esa fe que nos hace mantenernos de pie como familia. Esa fe que hará que veas una generación que se levanta para servir a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Dios con esa fe. Amén. Lo segundo que puedo ver en esta casa es la presencia. Lo primero es la fe. Pero en una casa como en esta donde estaba Jesús, que rompieron el techo, que hicieron todo, tiene que haber presencia. Esa presencia de Dios que lo llena absolutamente todo. ¿Qué hace la presencia de Dios en tu casa? La presencia de Dios se manifiesta para vivir la palabra de Dios. Hay un deseo de buscar a Dios. Hay temor de Dios. Hay ganas de agradar a Dios como familia. Miren, hay personas que entre sí, en vez de motivarse, hay una charla en educación que se llama Cuando la motivación desmotiva. Y a veces están en la casa, no vayamos hoy, se va a jugar Boquita. ¿Para qué? No, hoy domingo, no, el domingo es de la familia, yo me quedo acá. Tenés razón, la verdad que si ponemos una película, ¿no? Y se olvidan. La presencia de Dios tiene que estar en esa casa. Cuando en una casa le da lo mismo orar que no orar, ir a la iglesia que no ir a la iglesia, servir a Dios que no servir a Dios, cuando da todo lo mismo, se perdió la presencia. Uno puede decir que es cristiano, pero no tiene presencia de Dios. ¿Me entendés? Entonces está bueno darle lugar al Espíritu Santo. La ausencia de la presencia de Dios en una casa puede hacer desastre. Sin la presencia de Dios, ese hogar se deteriora. Sin la presencia de Dios, ese hogar queda expuesto al ataque del enemigo. Sin la presencia de Dios, te volvés un religioso, se vuelven una familia religiosa. Sin la presencia de Dios, se mueren espiritualmente uno a uno. Sin la presencia de Dios, la lámpara de esa casa se apaga.
Por eso tenemos que tener en cuenta la presencia. Señor, que me quiten cualquier cosa, pero Jesús, quédate en mi casa. Porque si vos estás en mi casa, está todo bajo control. Che, pero te llueve el techo. Me está lloviendo el techo en casa. Pero Jesús está en mi casa, con humedad, con lluvia, ni les digo cuando llueve un montón, entra desde la terraza, ay Dios me libre, pero Jesús está en casa y estamos seguros. Amén, decirle Jesús tiene que estar en casa, la presencia de Dios, vamos, decirle al que tenés al lado. Y por último, lo tercero que tiene que haber en una casa, antes que me quede sin voz, asombro. Me encantó de esta casa, de este milagro en particular, que Jesús estaba en la casa, había presencia de Dios, había fe, una fe de locos había en esa casa, pero también había una capacidad de asombro. ¿Y sabes qué? Cuando se pierde esta capacidad de asombro en una casa, se pierde todo. Porque por ahí vos empezás a creer que tus alacenas están llenas por tu trabajo. Vos empezás a creer que todo marcha bien y pagás todo y tenés la heladerita y el freezer lleno porque, laburo 24 horas. Y cuando uno empieza a creer de esa manera, ojo al piojo, se pierde la capacidad de asombro de lo que Dios puede hacer. Yo estoy convencida en este tiempo que hay milagros de provisión, queridos hermanos. Que, viste, un día llegás a tu casa y ves latas y decís, pero estas latas yo ni las compré. Es más, ni siquiera son marca Día, son las mejores marcas y las tengo ahí. ¿Quién las compró? Bueno, fue el Señor. Esos milagros creativos de provisión. Por eso la capacidad de asombro es lo que nos permite comprender que lo que vivo es un milagro que viene de parte de Dios. Eso es tener la capacidad de asombro. Lo que yo estoy viviendo como familia es porque Dios está conmigo, es por gracia de Dios. ¿Sabes qué sería lo contrario a estas expectativas de esta capacidad de asombro? La arrogancia. Es por mí, es por mi don, es por mi talento. Yo sostengo a esta familia hasta que pasa algo. Yo no maldigo, Y después, ¿qué pasó? No, es Dios. Por eso, qué bueno poder sostener la capacidad de asombro. Cuando nuestros ojos son abiertos y comenzamos a mover y comenzamos a ver cómo Dios se mueve en nuestros hogares, cómo Dios se mueve en nuestra economía, cómo Dios se mueve con nuestras relaciones, con nuestros hijos. Asombrarnos. Por eso, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para vos y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que ojos no vio, es lo que Dios preparó para vos. Por eso es importante, y termino con esto, no perder la capacidad de asombro. Hay cosas extraordinarias todavía que vos tenés que vivir como familia. Hay cosas extraordinarias y por ahí no lo estás viendo porque tus ojos están cerrados. Y Dios quiere mostrarte en esta hora que Él es un Dios presente, que Él es el Dios todo suficiente, que Él está en cada detalle, que Él nunca te dejó, que Él te sostuvo, que Él te da salud, que Él te da fuerzas para ir a trabajar, que Él abre puertas nuevas para que tu economía sea bendecida. Asombro. ¡Wow, Señor! ¡Qué bueno que sos! ¡Qué bueno que sos! Hoy decíamos con Leo, decíamos que la economía, uno puede andar bien en su economía cuando uno da para las misiones. Yo te animo, iglesia, no sé por qué lo estoy diciendo, pero si vos querés ser bendecido en tu familia, querés ser bendecido en tu economía, comenzá a dar a las misiones. Es la mejor inversión. Les digo, hermanos, es proporcional. Vos comenzás a dar al otro, vos comenzás a dar para las misiones y tu hogar es bendecido. Por eso no perdamos esta capacidad de asombro. Valorá tu presente, valorá lo que Dios está haciendo porque vienen cosas mayores. Todo lo que soñaste, Dios lo va a hacer mucho más de lo que vos estás pensando. Nadie puede quedar igual cuando Jesús está en casa. No te puede dar lo mismo.
tenés que cerciorarte que Jesús esté en tu casa. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tu propósito, pero para eso me tengo que cerciorar que tu presencia esté en mi casa. Señor, tengo fe para rato, pero quiero que vos estés conmigo. Quiero que tu presencia esté en mi casa, en la vida de mis hijos. Pero mis hijos no te conocen, no importa. No voy a perder la capacidad de asombro. No voy a parar hasta ver a mis hijos ser misioneros, hasta ver a mis hijos ser pastores, hasta ver a mis hijos sirviéndote en el lugar donde tiene que servirte. No voy a parar, Señor. Miren, si hoy puedo estar acá, es porque hubo una mamá que estuvo de rodillas en un momento y oró y me puso los puntos, ¿no? Porque yo tuve ahí mi tiempito y yo decía, no quiero ir, me aburro en la iglesia. Era adolescente y mi mamá me dice, tu única salida los domingos va a ser la iglesia, así que venite tranquila, aunque te duermas, aunque no quieras estar, vení a criticar. Me decía eso mi mamá, venite a criticar que te... Y claro, sabía que yo estando acá, si está la presencia de Dios me iba a terminar tocando. Entonces yo decía, ¿puedo ir a criticar? Bueno, voy. Entonces, ¿no? Y me sentaba hasta que un día terminé tocada por la presencia de Dios. Un día terminé llorando en el altar y yo había ido a criticar. Pero hubo una madre que primero me puso los puntos y segundo me dijo, estés donde estés, yo voy a estar orando. Entonces guarda, porque mi oración va a ser poderosa. ¿Entendés lo que sucede, querido hijo, madre, hermano? Tu oración es poderosa. En tu casa tiene que haber fe. En tu casa tiene que estar Jesús, tiene que estar la fe, tiene que estar la presencia y tiene que estar la capacidad de asombro. Hay padres que han perdido la capacidad de asombro en este tiempo. No, esto ya es un caso perdido. Ya está, bueno, ¿será que es así? La resignación, la soberbia, la arrogancia. Volvete a Jesús, querido hermano, y créele que si Jesús está en casa, se pueden romper los techos. Jesús, estando en casa, puede hacer muchos milagros creativos. Créele a Él en esta hora. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias por estar aquí entre nosotros. Te bendecimos, te exaltamos. Señor, si vos estás en casa, todo será distinto. Si vos estás en casa, Jesús, todo será distinto. Por ahí haya personas que estén en este lugar y estén como yo en esa temporada, en ese tiempo, en ese proceso. Vine a ver qué pasa. Vine a criticar nomás. No me pidan otra cosa. Vine a ver lo que pinte. Y Jesús te da una palabra en esta noche. Si vos tenés fe, las cosas pueden cambiar en tu casa. Si vos tenés fe, esa situación imposible en esta hora, Jesús la toma en su mano y hace algo asombroso. Volvé a soñar, volvé a creerlo. Mi familia te necesita, Señor. Mi familia te necesita, Señor. Quiero volver a asombrarme con los milagros. Dice la palabra que en este pasaje todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Por ahí que sea tu oración en esta noche. Señor, wow, hay cosas que todavía no vi y sé que me vas a sorprender. Sé que me vas a sorprender. Yo no voy a perder la capacidad de asombro, pero sé que vos nos vas a sorprender. Padre, nos volvemos a ti, volvemos nuestro corazón a ti en esta hora. Te pido perdón por toda arrogancia, por toda falta de fe, Señor, por haber dejado tu presencia de lado. Sin tu presencia me volví un religioso. Sin tu presencia me vuelvo un culpable, un culposo. Pero en esta hora me acerco a ti, Señor. Quiero a Jesús en mi casa. Quiero a Jesús en esta casa. Quiero a Jesús en mi familia. Quiero a Jesús en mi barrio, Señor. Gracias te damos en este tiempo. Bendice, Señor, a la iglesia. Bendice a cada hermano. Levántalo, Padre amado. Creo, Señor, que voy a ver cómo vos vas a transformar cada vida, cada corazón. Porque para vos no hay nada imposible, Señor. Te alabamos, te alabamos. Vamos a decirle, Señor, yo sé lo que vas a hacer en esta hora. Quiero estar expectante. Quiero, Señor, entregarte mi vida, mi corazón, para ver lo que vas a hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús. En
en el nombre de Jesús. Señor, hogares llenos de fe, con una fe no fingida, hogares llenos de tu presencia. Que nueva generación marque la diferencia en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, búscale por un segundo más antes de irte a tu casa. Decirle, Señor, aquí estoy en representación de mi familia. Si estás solo, sola, búscale ahí donde estás. Decirle, Señor, oro por todos los que no vienen, oro por los que no están, oro por los que te necesitan en esta hora, Señor. Tengo fe que lo vas a hacer, Jesús. Aleluya. Hay un rey, Cristo. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste con nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir si aún no lo hiciste y que también nos sigas en nuestras redes sociales. Los días jueves a las 20 horas y los domingos a las 19 te esperamos de manera presencial en nuestras reuniones en Remedios Escalada de San Martín 965. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te bendiga.